Ahí estoy. Y yo sigo con el cubrebocas, ¿verdad? Bueno, ya se llega a acostumbrar uno, ya después lo vamos a extrañar, ¿no? Si no es tan cómodo, ¿verdad? Pero bueno, por respeto y amor a los demás, ¿verdad? Lo tenemos y bueno, yo trato de aquí guardar la distancia. Yo creo que con este cubrebocas que traigo sí se alcanzaba a escuchar bien, ¿verdad? Igual a lo mejor sí podría predicar con el cubrebocas también. Pero bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Seguimos con el tema que hemos iniciado, la clase de fe que agrada a Dios, la clase de fe que agrada a Dios, que comenzamos hace 8 días, comenzamos a estudiarlo, que es muy importante, hermanos. Veíamos ahí qué es la fe. En este libro de Hebreos encontramos una definición, ¿verdad? La definición bíblica es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Veíamos una definición, ¿verdad? De lo que es la fe y veíamos la importancia. ¿Por qué es importante o si es importante la fe en nuestra vida? Y veíamos que es algo sumamente importante. Y ahí en Hebreos 11, en el versículo 6, nos da una razón muy poderosa. Dice, porque sin fe es imposible. No dice que no se puede, dice es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, en la lección anterior vimos que la clase de fe que agrada a Dios no es una fe pasiva, no es una fe estática, sino por el contrario, es una fe activa, pues tiene que ver con creerle a Dios, creer que lo que Dios nos dice, ¿verdad?, en su palabra es verdadero y lo mejor para nuestra vida, de manera que eso nos lleve a actuar de acuerdo a ello, a eso que decimos creer, ¿verdad? Porque la fe no es pasiva, es activa. La fe nos mueve, nos impulsa a actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, como lo podemos ver en el ejemplo, hermanos, de cada uno de los personajes registrados en este capítulo de Hebreos, en el capítulo 11, hermanos, en donde podemos ver que su fe fue lo que les llevó a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y hacer grandes cosas para Él, grandes proezas. La lista, hermanos, comienza después de que habla de lo que es la fe, ¿verdad?, la importancia. La lista comienza con Abel, uno de los hijos de Adán, quien por fe, dice la palabra de Dios, que ofreció un más excelente sacrificio que Caín. Y quiero invitarles a que lo volvamos a leer ahí en Hebreos 11, en el versículo 4, si tienen de esos, ¿verdad?, listoncitos, pónganle una marquita. Esta Biblia que tengo yo está muy buena porque tiene la letra ya más grande, ¿verdad? Ya empieza a fallar, ¿verdad?, de repente la letra, pero no tiene listoncito. Entonces aquí está mi credencial para que podamos tenerlo ahí ubicado. Hebreos 11, y que leamos nuevamente del versículo 1 al versículo 4, ¿sí? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y hermanos, en este ejemplo podemos ver que la clase de fe que agrada a Dios no solo tiene que ver con esperar de Dios, creer y esperar de Dios lo que le pedimos, lo que necesitamos, lo que Él nos ha prometido y tiene todo lo necesario para cumplirlo, pero no tiene que ver solamente con eso. Como veíamos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No solamente tiene con esperar, ¿verdad? Confiamos en Dios, en que Dios va a obrar, que Dios va a contestar sus peticiones, que Dios se va a manifestar, claro, conforme a su voluntad, y por fe lo esperamos. Sin embargo, no solamente tiene que ver con eso, hermanos, tiene que ver también con darle
con darle a Dios, por lo que la clase de fe que agrada a Dios, hermanos, en primer lugar, es una fe que ofrenda. Es una fe que ofrenda, ante lo cual es importante que meditemos y reflexionemos, hermanos, sobre si es mi fe una fe que me está moviendo a ofrendar. ¿Es mi fe, hermanos, una fe que me está moviendo a ofrendar? ¿Sí? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy ofrendando lo que Dios me pide y lo que yo quiero o lo que yo quiero darle, como vamos a estar viendo en cuanto a Caín? Si estoy ofrendando, hermanos, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo de la manera correcta? Hermanos, esto es sobre lo cual vamos a estar hablando. Esto es lo que podemos ver en el ejemplo de Abel, hermanos, en un momento más. Pero antes, les invito a que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo y oremos. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de escudriñar, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, y poder ver las maravillas que tienes para con nosotros. Señor, queremos pedirte que tú nos dirijas en este tiempo, por favor, que tomes control de este tiempo, Señor, que pueda funcionar bien, ¿verdad? Todo el internet para que nuestros hermanos en sus casas también puedan seguir con la transmisión y que de la misma manera nosotros podamos aprovechar aquí el tiempo. Ayúdanos a alejar toda distracción. Por favor, como siempre lo haces, abre nuestro entendimiento, Señor, aplica a nuestro corazón tu palabra de acuerdo a nuestra necesidad, aquello, Señor, que pues necesitamos corregir, hacer ajustes, Señor, háblanos, te lo suplicamos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. La clase de fe que agrada a Dios, una fe que ofrenda, en primer lugar, lo excelente. La clase de fe que agrada a Dios, en primer lugar, una fe que ofrenda, en primer lugar, lo excelente. ¿Qué dice nuevamente, hermanos, ahí en Hebreos 11, versículo 4? Nuevamente, por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahí al principio del versículo nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel, hermanos, no solo ofreció algo a Dios, como Caín lo hizo. No solo ofreció algo a Dios. Estas palabras nos muestran que le ofrendó algo excelente. El versículo dice, hermanos, que fue un sacrificio más excelente que el de su hermano Caín. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué fue una ofrenda con excelencia? ¿Por qué fue una ofrenda más excelente que la de Caín? Y bueno, aunque la razón en este versículo, hermanos, no se nos da exactamente, no se nos revela, a través de lo que nos enseña la palabra de Dios en otros pasajes, podemos ver, hermanos, que fue una ofrenda excelente. Letra A, en primer lugar, porque era lo que Dios pedía. Porque era lo que Dios pedía. Y es que, hermanos, es lo más probable que después de la caída, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios de comer, ¿verdad? De no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿lo recuerdan? Ellos estaban desnudos y ahora tenían temor, ¿verdad? Antes no se avergonzaban, ahora se avergonzaban, por eso se cubrieron, ¿verdad? Con hojas de higuera. Sin embargo, Dios derramó, ¿verdad? La sangre de un animal, de un cordero, de una oveja inocente para vestirlo con pieles. De tal manera que en algún momento Dios les enseñó que era la manera en la cual necesitaban acercarse a Él, de tal manera que por fe Abel lo hizo. Y siguió este mandato. Miren lo que dice ahí en Génesis capítulo 4. Génesis 4, versículo 1 al versículo 5. Génesis 4 del versículo 1 al versículo 5. Leámoslo en forma alterna, por favor. Varones y damas. Los varones el 1, las damas el 2 y así juntos el 5. ¿Qué dice varones? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 4, hermanos, que dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en Hebreos 12 nos habla de ese rozamiento de sangre. Miren lo que dice allí en Hebreos 12, versículo 24. Claro que era un sacrificio, ¿verdad? Lo está comparando con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que la sangre rociada por Abel, hermanos, fue algo que no se puede comparar con la de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente podía traer a la vida, ¿verdad? Como todos los sacrificios de animales, un perdón, ¿verdad?, temporal. Pero nuestro Señor Jesucristo, al derramar su sangre, es el Cordero que dice que quita el pecado del mundo, trae un perdón completo, total, permanente. Pero miren lo que dice Hebreos 12, versículo 24, por favor. ¿Qué dice versículo 24? Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y hermanos, esta sangre de Abel no se está refiriendo a la sangre que se derramó, ¿verdad?, cuando fue martirizado, sino a la sangre del sacrificio que él ofreció, que él hizo. Así que, hermanos, podemos ver que Abel, al ofrecer lo que Dios pedía, obedeció y ofreció un sacrificio más excelente que Caín, quien le dio a Dios lo que él quiso, no lo que él pedía. Algo que sigue sucediendo muchas veces con la humanidad. Este síndrome de Caín, hermanos, se sigue repitiendo vez tras vez. Este síndrome de darle a Dios lo que se quiere, no lo que Dios pide. Y lo podemos ver en el hecho de que muchas veces, hermanos, se le da a Dios sacrificios. Se quiere, ¿verdad? Y se dan sacrificios y se hacen cosas por Dios en sacrificio a Él. Pero no se le da lo que Dios más anhela, que es un corazón contrito y humillado. Un corazón dispuesto para con Él, obediente. Miren, por favor, varones, ayúdenme a leer Salmo 51 y hermanas, 1 de Samuel 15. Salmo 51. David lo entendía muy bien. Él sabía que si bien, ¿verdad?, parte de los sacrificios era de lo que Dios, ¿verdad?, demandaba, pero no era lo que más anhelaba él. ¿De qué servía ofrecer sacrificios si Dios no tenía ese corazón contrito y humillado, cierto? Es por eso que David eleva estas palabras, Salmo 51, versículo 16 y versículo 16 y 17. ¿Qué dice, por favor, varones? Ayúdenme. Que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios, ¿qué? Al corazón contrito y humillado. Un corazón obediente. ¿Qué dice 1 de Samuel 15, 22? Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, muchas veces se le da a Dios, ¿verdad?, sacrificios. Se hacen sacrificios por Dios y lo podemos ver en la humanidad, en las diferentes religiones, ¿cierto? Se le da a Dios sacrificios. Pero no lo que más Dios anhela, que es un corazón contrito, sumiso, obediente. Muchas veces se le da a Dios una vida religiosa, que se basa en un cumplimiento rutinario, ¿verdad?, de las cosas, sí, que Dios ha mandado, pero viene a ser una rutina. Se cae en una religiosidad, pero no en una verdadera vida que agrada a Dios. Que eso es lo que Dios más demanda de nosotros, lo que Dios más anhela de nosotros. Miren lo que dice ahí en Isaías 58. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Cayó en una religiosidad, en un ritualismo.
De tal manera, hermanos, que ellos se enfocaron en cumplir solamente, en tener, ¿verdad?, ese cumplimiento rutinario de los mandamientos, de las leyes, de lo que Dios había establecido, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su vida no era algo que agradara a Dios. Miren lo que dice ahí en Isaías 58, versículo 1 al 7. Por favor, hermanos, ustedes el versículo 1. ¿Qué dice? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. No era algo para Dios. Verdaderamente su vida no estaba con Dios, no estaban viviendo como a Dios le agradaba. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 5. Ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Muchas veces se le da a Dios una vida religiosa, pero no una vida que agrade a Dios. No un diario vivir como a Dios le agrada. Miren en el capítulo 1, versículo 10 al 20, es por eso que Dios les invitaba a volverse a Él. Arrepentirse de sus pecados y volverse a Él, a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Dice ahí en Isaías 1 del versículo 10 al versículo 20. Ahora inicio yo, dice el 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. 11, por favor. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre mis manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Muchas veces, hermanos, se le da una vida religiosa que se basa en cumplimientos rutinarios, mecánicos,
pero no en una verdadera vida que agrada a Dios, que eso es lo que Dios quiere. Muchas veces se le da a Dios el exterior, cuando lo que Dios más anhela es nuestro interior, ¿cierto? A su pueblo fue quien le dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Su exterior sí, está conmigo, pero su interior no. Y eso es lo que Dios más anhela, hermanos. Es por eso que cuando a Cristo le preguntaron: ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? El Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento, porque el Señor quiere nuestro interior. Es por eso que en Proverbios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, hermanos, nos muestra que Dios lo quiere todo, no solamente una parte, Él lo quiere todo. 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, se le da a Dios lo que nos sobra, ¿sí o no? Seguimos con el síndrome de Caín. Le damos a Dios lo que queremos, no lo que Dios nos pide. Y muchas veces se le da a Dios lo que nos sobra, no, hermanos, lo que es primero, no lo que brota de una fe genuina, que viene a ser, como vamos a estar viendo, lo mejor. Miren lo que dice ahí en Marcos 12, en el ejemplo de la viuda, Marcos 12, versículo 41 al 44. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, sentado en el templo frente ahí a donde llevaban al arca de las ofrendas, comenzó a ver, ¿verdad? Y a darse cuenta cómo muchos, dice que todos, ¿verdad? Los que venían, ¿verdad? Ofrendaban y daban. Pero decía que muchos le daban, ¿verdad? Los ricos lo que les sobraba, ¿verdad? Esto me quedó, pues esto va para el Señor, ¿verdad? ¿Qué le hago esto? Pues esto va para el Señor. Sin embargo, vio una viuda que tuvo una actitud muy diferente. ¿Qué dice, por favor, hermanos, Marcos 12, 41? ¿Qué dice? Echaban mucho, decía ahí, en cuanto a cantidad de dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, que era algo muy poco. 43. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y tal vez que si los apóstoles se dieron cuenta, dijeron: caray, a ver, el Señor no sabe sumar, ¿verdad? No sabe hacer cuentas. ¿Cuánto echó 2 blancas? Y si todos los demás traían bolsas, ¿verdad? Con monedas, ¿verdad? Y las ponían ahí. ¿Cómo que echó más? Y el Señor les explica: porque todos han echado de lo que les, ¿qué? Sobra. Todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso es lo que brota de una fe genuina, de una fe auténtica. El darle a Dios con fe y con sacrificio. Ahora, Dios no nos manda a darle todo lo que tenemos, ¿cierto? Pero cuando tenemos una fe genuina, una fe auténtica, hermanos, nos lleva a hacer cosas semejantes a esta, en el dar a nuestro Dios. Hermanos, muchas veces se le da a Dios lo que nos sobra, no lo que brota de una fe genuina. Y aquí está hablando de las ofrendas, de los diezmos, ¿verdad? Del dinero. Pero esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida, porque también muchas veces le llegamos a dar el tiempo que nos sobra al Señor. Planeamos nuestro día, y los minutos y las horas que nos sobra es lo que le llegamos a dedicar al Señor. Y cuando no le dedicamos un tiempo al Señor, ¿qué decimos? Es que esta semana estuvo muy complicado, ¿no? Tuvimos mucho trabajo, tuvimos muchas cosas que hacer. Híjole, para allá, para acá, ¿verdad? Tantas cosas que hacer. No tuvimos tiempo de poderlo hacer. Porque seguimos, hermanos, cediendo, cayendo en el síndrome de Caín. Que le damos a Dios lo que queremos,
no lo que Dios nos pide. Muchas veces le damos lo que nos sobra, hermanos, no lo que brota de una fe genuina. Muchas veces, ¿verdad? Inclusive dice, bueno, ya cuando esté grande, cuando me jubile, entonces sí, ya me voy a dedicar al Señor. No, ahorita que estoy joven, ahorita que estoy vigoroso, fuerte, ¿verdad? Ahorita es para trabajar, ¿verdad? Para hacer esto, para hacer aquello. Pero ya después se lo daré al Señor, cuando no sabemos si vamos a vivir hasta ese tiempo. ¿Pero qué le damos al Señor? Lo que nos sobra. No lo que Dios pide, hermanos. Muchas veces se le da a Dios, hermanos, algo, pero no todo lo que le pertenece. Muchas veces le llegamos a dar, pero así como Caín, le damos algo, pero no lo que le pertenece. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Malaquías 3, versículos 8 al 10. Malaquías 3, versículo 8 al 10. Malaquías 3, 8 al 10. ¿Ya están ahí, hermanos? Y empieza con una pregunta, ¿verdad? Una pregunta fuerte y difícil. ¿Robará el hombre a Dios? Y ellos decían, ¿cómo te vamos a robar, Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, lógico, ¿verdad? Surge esta pregunta lógica. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado, Señor? Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos, qué palabra fuerte. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, ¿qué dice? Me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Hermanos, una fe que ofrenda lo excelente, tiene que ver con darle a Dios lo que Él nos pide, lo cual resulta, hermanos, en nuestro beneficio. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios nos pide que le demos, y cuando nosotros le damos, los más grandes beneficiados, ¿quiénes son? Nosotros. Y aquí lo podemos ver en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Y cuál es la palabra que utiliza? Y derramaré sobre vosotros bendición, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. ¿Y Dios es fiel para cumplirlo? Si lo hace cuando nosotros no lo hacemos, ¿cuánto más cuando lo hacemos? Dice la palabra de Dios que si fuéramos fieles, Él permanece como fiel. ¿Cuánto más, hermanos, cuando nosotros somos fieles y le damos a Dios lo que Él nos pide? Somos grandemente beneficiados. ¿Qué dice, por favor, hermanos? 2 Corintios 9, 7 al 11. 2 Corintios 9, 7 al 11. Segunda a los Corintios 9, 7 al 11. Por favor, ustedes el 7, hermanos, ¿qué dice? En su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí viene, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? Toda gracia. A fin de que teniendo, ¿cuándo? Siempre, ¿en qué? Todas las cosas, ¿qué? Todo lo suficiente, ¿qué dice? Abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis, ¿qué, hermanos? Enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué produce? Acción de gracias a Dios por esa gran bendición, hermanos, que Él derrama sobre nosotros. ¿Qué dice Deuteronomio 10, 12 y 13?
Cuando le damos a Dios lo que Él nos pide, hermanos, los más grandes beneficiados somos nosotros. Deuteronomio 10, versículo 12 y versículo 13. 10, 12 y 13. ¿Qué dice? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Acaso es algo gravoso? Todo es por nuestro bien. Dice, para que tengas prosperidad, para que nos vaya bien. Hermanos, la ofrenda de Abel fue una ofrenda excelente porque le dio a Dios lo que él pedía. Hermanos, nuestra fe es lo que nos debe de mover a darle a Dios lo que Él nos pide que le demos. Lo que Dios nos está pidiendo que le demos. Al igual que la ofrenda de Abel fue una ofrenda excelente, letra B, porque era de lo primero, ¿cierto? Era de lo primero. No solamente era lo que Dios le pedía, sino que era de lo primero. Dice ahí en Génesis capítulo 4, en la primera parte, si están ahí también en Génesis, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Hermanos, no solamente se trata de darle a Dios lo que Él nos pide, sino darle de lo primero. Y es que Dios, hermanos, le agrada que le demos lo primero. Eso es algo que podemos ver en su pueblo, ¿cierto? Que le mandó siempre a su pueblo y que su pueblo buscó hacer. Por favor, hermanos, ¿qué dice Éxodo 13? Éxodo 13, versículo 1 y 2. Éxodo 13, 1 y 2. También, por favor, los varones. Bueno, yo voy a buscar ese, ya les gané. Éxodo 13, 1 y 2. Los varones, Éxodo 22, 29 y 30. Y hermanas, Éxodo 34, 26. ¿Sí? Y veamos, hermanos, cómo Dios les pedía que le dieran de las primicias. Porque Dios se agrada, hermanos, de lo primero, que le demos de las primicias. Dice Éxodo 13, versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué dice 22, 29 y 30? Todos tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. De lo primogénito, de lo primero. Y 34, 26. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Hermanos, esto fue algo que Dios siempre le pidió a su pueblo y que Dios sigue queriendo, anhelando de nosotros. Las primicias, lo primero. Es por eso que también podemos ver que el rey David, hermanos, le daba las primeras horas del día, ¿cierto? Dice ahí en los Salmos, en el Salmo 5:3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Las primeras horas eran para el Señor. Ese salmo que entonamos, Salmo 63:1, dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Es por eso que también Salomón nos exhorta a honrar a Dios con nuestras primicias. Vamos por favor a Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Hermanos, fue un sacrificio excelente porque le dio a Dios lo que Él pedía, pero también porque le dio de lo primero. De lo primero. Y eso es lo que Dios quiere también de nosotros. ¿Qué dice ahí en Proverbios 3, versículo 9 y 10? ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nuevamente el beneficio es para nosotros. Nosotros somos los más grandes beneficiados cuando honramos a Dios con nuestras primicias. Es por eso, hermanos, que Cristo nos manda a darle a Dios y a su obra el primer lugar. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Lo primero. El primer lugar en nuestra vida. Lo primero de nosotros, hermanos. Dios no quiere nuestras obras. Él quiere nuestras primicias. Así que una fe que ofrenda lo excelente tiene que ver con que le demos primero a Él y de lo primero que tenemos. Porque volvemos a lo mismo, muchas veces como Caín, ¿cierto? Le damos a Dios lo que nos sobra, ¿verdad? O le damos a Dios no de lo primero, sino le damos después. Primero repartimos, ¿verdad? Y hacemos otras cosas y entonces después a Dios. Cuando debe de ser primero a Dios. Primero a Dios. Hacemos planes, ¿verdad? Inclusive hasta para asistir, para congregarnos en la transmisión. ¿Tenemos algo que hacer? No. Bueno, entonces sí nos conectamos. Entonces sí vamos, ¿verdad? No, tenemos algo que hacer. Primero es otra cosa y después Dios, cuando no debería ser así. Para nuestro tiempo de devoción igual, muchas veces están primero otras cosas y luego ese tiempo con nuestro Dios, cuando no debería ser así. La ofrenda de Abel, hermanos, fue una ofrenda excelente. También, letra C, porque era de lo mejor. Fíjense, no solamente era lo que Dios pedía, no solamente era de lo primero, sino era de lo mejor. ¿Qué se merece nuestro Dios? Lo mejor. Hermanos, ¿qué le damos a una persona que es sumamente importante para nosotros, que amamos? ¿Le damos, verdad, cualquier cosa o buscamos darle lo mejor? ¿Qué buscamos hacer? Lo mejor, ¿cierto? Porque le amamos. Porque, ¿verdad? A veces decimos, bueno, para mí no importa yo esto, pero para mis hijas, para mi esposa que las amo, no. Para ellas lo mejor, ¿verdad? Porque les amamos. Hermanos, más sería con nuestro Dios. Dice ahí en Génesis capítulo 4, miren, vamos a Génesis 4, versículo 4. Génesis 4, versículo 4, en la segunda parte, en la primera parte nos dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice que trajo de lo más gordo de ellas, trajo de lo mejor de sus ovejas, no solamente de las primicias, sino trajo también de lo mejor, hermanos. Por lo que no solo es necesario que sea de lo primero, sino que también sea de lo mejor. Hermanos, Dios es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores, es el gran Dios altísimo, como lo podemos ver ahí en Malaquías 1, por lo que es necesario, hermanos, que le honremos, le exaltemos, dándole lo mejor, porque cuando no es así, hermanos, le deshonramos y le menospreciamos. Y eso es lo que Dios le reprochó a su pueblo, porque ellos le daban, sí, le daban, es verdad, le daban parte de lo que Dios pedía, de los sacrificios, pero no le daban ni lo primero, ni lo mejor. Miren lo que dice ahí en Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. ¿Qué le estamos dando a nuestro Dios? ¿Qué le estamos ofrendando a nuestro Dios? ¿Lo que Él nos pide? ¿Lo primero de lo primero? ¿O de lo que nos sobra? ¿Qué le estamos ofrendando a nuestro Dios? ¿Lo mejor? Dice ahí en Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. Por favor, hermanos, ayúdenme a leer el versículo 6. ¿Qué dice? Es un razonamiento lógico lo que está haciendo nuestro Dios con su pueblo, ¿cierto? Y el pueblo de Israel se está comportando como muchas veces los esposos con las esposas, ¿verdad? ¿Pero qué hice? ¿Pero qué hice? No entendemos. Y así el pueblo de Israel no entendía. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Y fíjense, empezando por los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. 8, ¿qué dice?
Qué tremendo lo que sucedía con el pueblo, ¿no? Decía, a ver, que es necesario llevarle sacrificio al Señor. ¿Qué tenemos? Pues llévale ese ciego, ¿verdad? Al fin, ¿qué es para el Señor? Qué tremendo, ¿o no? Pues llévale ese cojito, ¿verdad? Ese cojito, ese vamos a dar. Al fin que se va a ofrecer en sacrificio. De todas maneras, se va a morir. Pero dice Dios, a ver, preséntalo a tu príncipe. Llévaselo a tu Señor. A ver, ¿cómo vas a quedar delante de Él? ¿Vas a ser acepto? ¿Vas a ser agradable delante de Él? Hermanos, muchas veces actuamos con nuestro Dios de la misma manera. Cuando no le damos lo mejor, dice en el 9, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, 10. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque es grande mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Habéis además dicho, porque además de todo eso le menospreciaban con lo que decían, ¿verdad? ¡Oh, qué fastidio es esto! Estaban fastidiados ya de los sacrificios, ¿verdad? De lo que le ofrecían a Dios. ¡Oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. De igual manera, muchas veces se llega a incurrir en este error. Cuando decimos, ya, ¿verdad? Y nuestra naturaleza, nuestra carnota sale, ¿verdad? Ya, oración, oración, oración. Lectura de la Biblia, ¿verdad? Hay que ir a asistir a la iglesia. Hay que conectarnos, ¿verdad? Fastidio, ¿qué fastidio es esto? Menospreciamos a Dios. Dios se merece lo mejor. Dios se merece que le demos lo mejor a Él, lo mejor de nosotros, con nuestra mejor actitud, que vayamos a nuestro Dios. Le estamos dando a Dios lo mejor de nuestras primicias, lo mejor de nosotros y de lo que tenemos. Hermanos, no solo se trata de darle algo a Dios, es necesario que sea lo mejor, lo cual para nada que tiene que ver con la cantidad, ¿cierto? Para nada tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad con lo que lo hacemos. Como lo vemos en el ejemplo de la viuda, hermanos, quien no dio más que todos en cantidad, pero sí dio más que todos en calidad. En calidad, porque lo dio con sacrificio, lo dio con fe, lo dio con un corazón contrito y humillado, sin duda con un corazón agradecido para con el Señor. Pues Dios, hermanos, tiene todo su sustento y Él confiaba en eso, como lo estaremos viendo en el siguiente punto. Así que, hermanos, no solo se trata de darle algo a Dios, es necesario que sea lo mejor. Que sea lo mejor, lo cual, hermanos, para nada tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. Y la palabra de Dios también nos invita, hermanos, a darlo con generosidad, darlo de manera voluntaria y con alegría. Miren lo que dice ahí en 2 Corintios 9, versículos 6 y 7, que no sea algo forzado, ¿verdad? Tenemos que dar. Bueno, aquí está hablando de las ofrendas, ¿verdad? De los diezmos, hablando del dinero, pero no solamente Dios quiere que le demos eso, es parte de lo que Dios quiere que le demos, ¿verdad? Pero que cuando lo hagamos, no lo hagamos por necesidad, ¿verdad? De manera obligada, sino lo hagamos con alegría, ¿verdad? Con un corazón alegre, de manera voluntaria, no forzada. ¿Qué dice 2 Corintios 9, versículos 6 y versículo 7? 2 Corintios 9, versículo y 7, que son versículos conocidos, ¿verdad? Pero vamos a leerlos. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Ayúdenme a leerlos. 2 Corintios 9, 6 y 7.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay que dar con generosidad. Pero también, hermanos, de acuerdo a como lo hemos propuesto en nuestro corazón, de manera voluntaria, cada uno dé como propuso en su corazón. Fíjense, hermanos, que inclusive hablando de las ofrendas, de los diezmos, debe de ser algo que nosotros hayamos planeado darle a Dios, ¿o no? Algo que éramos, y dice la palabra, la enseñanza era según Dios te había ¿qué? Prosperado, ¿no? Y decía, esto es para el Señor. Me propongo darle esto al Señor, inclusive hasta por fe. Este mes le vamos a dar esto al Señor, pero aún no lo tenemos, por fe se lo vamos a dar. Propuso en su corazón y luego dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, con alegría. ¿Cuál debería ser uno de los momentos también muy alegres, hermanos, en el tiempo cuando se recogen las ofrendas, o no? De alegría. Dios ama al dador ¿qué? Alegre. Cuando le servimos al Señor y estamos ministrando al Señor con nuestros dones, debería ser un momento alegre. Dios ama al dador alegre. Le estamos dando nuestros dones, nuestros talentos, estamos ministrando al Señor. Cuando le damos de nuestro tiempo para estar cerca de Él, aparte de que dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, debería ser un momento alegre. No un momento triste, un momento aburrido, no un momento de enojo. Ya llegó el tiempo, ¿verdad? Del estudio bíblico el jueves, ¿verdad? Que nos tenemos que poner ahí a leer y contestar unas preguntas. Hermanos, debe ser algo con alegría. Con alegría. Dios ama al dador alegre. ¿Cómo estamos ofrendando a Dios? ¿Lo estamos haciendo de esta manera? La ofrenda de Abel, hermanos, fue una ofrenda excelente, porque también fue con fe. Eso fue lo que le movió, ¿cierto? ¿Qué dice ahí nuevamente en Hebreos 11:4? Nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esto nos enseña, hermanos, que a diferencia de Caín, quien lo motivó su yo, ¿verdad? Su ego, sin duda. Por eso cuando Dios vio a Caín, vio su corazón, no se agradó ni de él ni de su ofrenda. Pero cuando vio a Abel, su corazón, ¿verdad? Y su ofrenda se agradó porque vio un corazón lleno de fe, de confianza en Él, contrito y humillado. Y eso fue, hermanos, lo que le llevó a agradar a Dios. Y es que, hermanos, dice ahí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Hermanos, necesitamos fe. Dios se agradó de Abel no solo porque le ofreció lo que él pedía, sino principalmente porque lo hizo con el corazón correcto, con un corazón lleno de fe, lo cual le llevó a ofrecer su ofrenda con la actitud correcta. Lo estamos haciendo, hermanos. Lo estamos haciendo. Hermanos, no debemos perder de vista que sin fe es imposible ofrecer a Dios lo que Él nos pide, una ofrenda excelente. Por lo que necesitamos fe, aun cuando las circunstancias sean adversas. Porque es fácil darle a Dios cuando todo marcha bien, ¿sí o no? Es fácil darle a Dios nuestro tiempo, es fácil darle a Dios nuestros dones, nuestros talentos, es fácil darle a Dios de nuestros bienes, ¿verdad? Nuestro diezmo, ¿verdad? Que es la 10ª de nuestras ofrendas, es fácil darle a Dios. Pero cuando se presenta la adversidad, cuando se presentan los problemas, cuando se presentan las circunstancias adversas, cuando se presenta la escasez, ¿verdad? Cuando no hay, ¿verdad? Para pagar esto y aquello, ahí es cuando tambaleamos, ahí es cuando batallamos. Pero hermanos, por eso se requiere fe, para darle a Dios lo que nos pide. ¿Recuerdan a esa viuda de Sarepta de Sidón? Cuando Elías, ¿verdad? Lo manda después de que Dios lo estuvo alimentando ahí en el arroyo, ¿verdad? Con los cuervos, ¿lo recuerdan? Lo manda a Sarepta para que vaya, le dijo, ahí hay una viuda que te va a alimentar, Elías, ve. Elías va, se encuentra con esta viuda, y esta viuda, ¿qué estaba haciendo? Estaba recogiendo unos leños, ¿verdad? ¿Para qué? Para preparar lo último que tenía, lo último, un puñado de harina y un poquito de aceite. Hacer una tortita, comerla él y su hijo, y ella misma dice, y dejarse, había perdido la esperanza. Y viene Elías, de parte de Dios, y le dice, ok, está bien, pero dame a mí primero, porque eso es lo que Dios quiere, ¿o no? Que le demos primero a Él. Imagínense, ¿qué hubiera pasado por su mente, por la mía, si hubiéramos estado ahí? Mis hijos, ¿cómo voy a dejar a mis hijos sin comer? ¿O no? Es lo único que tenemos.
¿Cómo lo vamos a dar? Si es todo lo que tenemos. Pero Elías le dijo, si lo haces, la harina de la tinaja y el aceite no va a escasear. Dios va a suplir tu necesidad, te va a dar todo lo que tú necesitas, ¿verdad? Y vas a poder seguir viviendo tú y tu hijo. Esta mujer tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Creerle a Dios, porque no es suficiente creer en Dios, hay que creerle a Dios y en sus promesas. Y tomó la decisión de creerle a Dios y lo hizo así. Le preparó primero a él y dice la palabra, qué maravilloso es esto, que la harina ni el aceite menguaron y vivieron durante muchos años, porque así es nuestro Dios. Hermanos, pero se requiere fe. Eso es lo que hace que le podamos ofrendar a Dios de manera excelente, la fe, aun cuando las circunstancias sean adversas. Una fe que ofrenda es la clase de fe que agrada a Dios. Ya veíamos, hermanos, cuando se ofrenda lo excelente. Pero también, número 2, la clase de fe que agrada a Dios, hermanos, una fe que ofrenda. Número 2, hermanos, es aquella que da testimonio de una verdadera justificación. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11. Da testimonio de una verdadera justificación. Dice ahí en el versículo 4, me ayuda nuevamente a leerlo, hermanos, ¿qué dice? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, porque Abel ya no está, murió muchísimos, miles de años atrás, está en la presencia de nuestro Dios, pero aún su acto, su ofrenda sigue hablando por ella, porque Dios da testimonio acerca de eso, de que él verdaderamente era un hombre justo, que fue justificado. Hermanos, la Biblia dice claramente que el hombre es justificado, declarado justo delante de Dios por la fe en Jesucristo, sin las obras, ¿cierto? Sin las obras. Dice ahí en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, porque solamente la fe en Cristo salva. Dicen, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y es que dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, una fe no puede ser justificada delante de los hombres, no puede ser vindicada delante de los hombres sin las obras. No hay manera. Es por eso que Santiago ahí en capítulo 2, versículo 18 dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Cómo podemos saber que verdaderamente nuestra fe está puesta en el Señor, que es una fe genuina a través de nuestras obras, a través de lo que hacemos, a través de la manera en la cual nos conducimos, a través de la cual vivimos cada día? Es por eso que la fe que la palabra de Dios nos muestra tiene que ver con creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello, hermanos. De ahí que lo que hace que estemos convencidos que estos personajes de Hebreos 11, hermanos, en verdad tuvieron fe, son sus obras. Son sus obras. Hermanos, si en verdad hemos puesto nuestra fe en Cristo y hemos sido salvos por Él, no solo basta con decir que lo somos o que tenemos fe, es necesario que se vea reflejado en nuestra vida. Porque muchas veces lo decimos, no, si fe sí tengo. No, fe tengo, pero no se ve. En nuestra vida no se ve reflejado. Hermanos, necesita verse reflejado. La clase de fe que agrada a Dios es aquella que da testimonio de que verdaderamente hemos sido justificados al ofrendar conforme a lo establecido por Dios, al ofrendar de lo primero y lo mejor, y al ofrendar con fe. Y es que la fe nos mueve a dar con prioridad lo mejor en un sacrificio excelente a Dios y expresar una verdadera adoración en acción de gracias a nuestro Dios. Hermanos, lo estamos haciendo. Hermanos, esto es un buen momento para que meditemos y reflexionemos, para que permitamos que nuestro Dios analice, escudriñe nuestro corazón y nos muestre cómo andamos, cómo anda nuestra fe. ¿Está sucediendo esto en nuestra vida? Si no es así, algo anda mal.
Algo anda mal con la fe que decimos tener. Y lo más seguro es porque otras cosas están resultando ser más importantes para nosotros que nuestro Señor. Por lo que lo primero y lo mejor se lo estamos dando a esas cosas y no a nuestro Señor. Cristo dijo, lo recuerdan ahí en Mateo 6, ¿dónde está nuestro tesoro? Ahí está lo mejor de nosotros, nuestro corazón. Ahí está. ¿Está sucediendo esto en nuestra vida? Puede ser también que estemos tan afanados por nuestras necesidades que perdemos de vista, hermanos, que si ponemos en primer lugar a Dios y su obra, todas aquellas cosas por las que muchas veces nos afanamos, nos van a ser añadidas. ¿Está sucediendo esto en nuestra vida? Puede ser también que estemos tan aferrados, porque a veces así nos sucede, nos aferramos a lo que tenemos, que estamos perdiendo de vista que nuestro Dios no se reservó nada, ¿o sí? ¿Se ha reservado algo Dios? No. Dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo, Cristo mismo, se dio en sacrificio por nosotros. No se reservó nada, se dio en totalidad por nosotros. Así que, hermanos, ¿qué estamos dando nosotros por Él? ¿Qué estamos dando nosotros por nuestro Señor? ¿Qué estamos ofreciendo a nuestro Señor? ¿Qué le estamos ofrendando cuando Él ha dado todo por nosotros? Hermanos, mientras meditamos en esto, quiero invitarles a que entonemos ese himno, Mi vida di por ti. ¿Se acuerdan? Mi vida di por ti. Y que meditemos, que reflexionemos. ¿Qué le estamos dando nosotros? Él lo ha dado todo. ¿Qué le estamos dando nosotros? Puestos en pie, hermanos, entonemos este himno. Yo voy a ver aquí también la letra. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, me has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, me has dado tú por mí. Mi que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti,
que ofreces tú por mí. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Insultos yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Hermanos, ¿qué estamos dando nosotros? ¿Qué le estamos dando a aquel que lo ha dado todo por nosotros? Si reconocemos, hermanos, que no hemos estado dando todo lo que Dios quiere y como Dios lo quiere, de lo primero y lo mejor con fe, es un buen momento, ¿cierto?, para arrepentirnos, para pedirle perdón y pedirle que nos ayude a cambiar esto. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que ofrenda lo excelente y que da testimonio de una verdadera justificación. Decidamos que esto sea una realidad en nuestra vida. Decidamos ser fieles a Dios, hermanos, en nuestros diezmos, ofrendas y en cada una de las cosas que Él nos pide. Hermanos, tomemos la decisión de ofrendarnos al Señor, porque eso es lo que el Señor quiere a nosotros, ¿cierto? Dice ahí en Hebreos 12, dice que el ruego es para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional, que nos entreguemos al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú no te has reservado nada para con nosotros. Perdónanos, Señor, porque nosotros sí, en algunas ocasiones nos hemos reservado cosas para ti. Perdónanos. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a ofrendarnos en primer lugar nosotros a ti y darte todo lo que tú nos estás pidiendo y como tú nos lo estás pidiendo. Que pueda ser una ofrenda excelente y que pueda ser un testimonio genuino de una genuina conversión, de una genuina justificación, salvación. Ayúdanos, Señor, a no reservarnos. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello, Señor, que nos ha venido estorbando para tener esta clase de fe, una fe que ofrenda, que nos ha venido estorbando para darte lo que tú nos has estado pidiendo. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nuestro temor, despojarnos de nuestra preocupación, despojarnos de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, despojarnos de la mundanalidad, de la carnalidad que en ocasiones está presente en nuestra vida, muy arraigado, para que entonces, Señor, podamos manifestar una fe así. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, ¿cómo está nuestra fe? ¿Estamos teniendo una fe así, una fe que ofrenda lo excelente y que da testimonio de una verdadera salvación, justificación? ¿Estamos ofrendando a Dios lo que Él nos pide? Si no es así, es un buen momento, hermano, para tomar la decisión de cambiar esto, de mejorar, de hacer los ajustes necesarios. Habrá alguien en esta mañana, sea aquí presencial o allá en sus casas, que dice: pastor, Dios ha hablado a mi corazón. Reconozco que he fallado en cuanto a esto, pero estoy tomando la decisión de cambiar, de darle a Dios lo que Él me pide. Me he estado inclusive reservando mi vida, porque no me he estado dando para Él. Me he estado dando para el mundo, para mí mismo, para otras cosas, pero no para el Señor. Pero en esta mañana estoy tomando la decisión de cambiar y aquí estoy, como en una ofrenda y sacrificio, en olor fragante a mi Dios. ¿Habrá alguien, hermanos, que esté tomando una decisión en cuanto a esto? Si es así, ahí en su lugar le invito a que levante su mano y la vuelva a bajar. Me gustaría hacer una oración por usted. ¿Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí? Gracias a Dios, hermanos, pueden bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, gracias a Dios, puedes bajar tu mano? ¿Habrá alguien más? Pueden bajar su mano, gracias a Dios, la he visto. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice: necesito hacer ajustes en cuanto a esto? Estoy tomando la decisión de cambiar. Gracias a Dios, puedes bajar tu mano. Gracias a Dios. Gracias a Dios por las decisiones que se están tomando. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Estoy tomando una decisión
Solamente tú y el Señor sabes qué decisión estás tomando, pero habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí, ore por mí. Si tú también en la transmisión estás tomando una decisión, estaremos orando por ti, y si no lo quieres hacer saber, también nos lo puedes hacer saber. Padre bendito, te damos gracias por lo que tú nos has mostrado. Ayúdanos, Señor, porque sin duda que es un área en la cual muchas veces fallamos. Es un área en la cual necesitamos mejorar. Y te pedimos que nos ayudes a hacer los ajustes necesarios, Señor, de tal manera que podamos tener esa fe, esa clase de fe que ofrenda lo excelente y que da testimonio de una verdadera justificación. Por favor, Señor, ayúdanos. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Sigamos orando, hermanos, unos por otros.